Juan Pablo Duarte tiene todos los honores, nunca fue deportista. El Centro Olímpico debe llevar el nombre de Huichi García Saleta. El Listín Diario decía que donde hoy está parte del Estadio Olímpico, que eso era de ellos. El doctor Balaguer se apareció una mañana al Centro Olímpico, al Parque Metropolitano, porque todavía no era Centro Olímpico. Cuando yo vi todos esos carros, dije, bueno, ahora sí nos van a sacar de aquí. Saludos, comunidad del Avance. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Julio Andrés López. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. En cuanto al tema deportivo, la historia, los grandes momentos que se han vivido, verdaderamente sabemos que usted es un experto en esta materia. ¿Sí? Por favor, ¿nos podría comentar desde cuándo está haciendo periodismo, alguna de las vivencias más importantes que ha tenido? Bueno, yo ingresé a la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo el 15 de febrero de 1963. Ese día que yo ingresé, pues el inmortal Armandito Germán propuso que se le hiciera un homenaje a Juan Esteban Tetelo Vargas Marcano, uno de los grandes atletas de béisbol de República Dominicana y que por muchos años había salido del país a residir en Puerto Rico por su desavenencia con el régimen de Trujillo. Y se aprobó que se hiciera ese homenaje. Entonces, a los 13 días, en la próxima reunión, se integró el comité organizador. Y en esa asamblea habíamos 13 miembros esa noche. La Asociación de Cronistas Deportivos se reunía en la Emiliano Tejeda, donde hoy es la Casa del Cordón, donde está un banco ahora, que era la imprenta de Rafael Matorrell, que era el editor deportivo del Caribe. Y ahí se hacían las reuniones de la Asociación de Cronistas de Santo Domingo, y el doctor Pedro Julio Santana, que era el presidente, empezó a seleccionar el comité organizador y empezó por el presidente. Y de los 13 miembros que había, 12 dijeron que no podían aceptar. Entonces el doctor Pedro Julio Santana me designó a mí presidente del comité organizador del homenaje a Tetelo Vargas, el homenaje popular a un atleta dominicano más grande que se ha hecho en este país, porque fueron 3 días de celebración. Y yo con 22 años, en ese entonces me tiré la responsabilidad de conducir hasta el final ese homenaje a Tetelo Vargas. Hoy que existe ya una edificación que lleva ese nombre, de esa gran leyenda. Precisamente eso se consiguió cuando el 28 de junio, porque el homenaje fue 28, 29 y 30 de junio de 1963, visitamos al presidente Juan Bosch en el Palacio Nacional, porque era amigo personal de Tetelo Vargas, y fue una comisión de Puerto Rico y los miembros del comité organizador, y ahí yo, como presidente del comité organizador, a nombre del grupo, le pedí a Juan Bosch que designara el Estadio Municipal de San Pedro de Macorís con el nombre de Tetelo Vargas. Y él nos dijo, denme 10 minutos. Salió del salón, no me acuerdo cuál, de los del Palacio Nacional, y se fue a su oficina. Y vino a los 10 minutos y dijo, esta es la propuesta que voy a mandar mañana a la Cámara de Diputados
para que el estadio de San Pedro se llame Tetelo Vargas. Y me dijo, usted lo puede anunciar, porque al otro día íbamos para San Pedro. Usted lo puede anunciar allá mismo en la puerta del estadio, que ese estadio se va a llamar Tetelo Vargas. Lamentablemente, Juan Bosch no pudo promulgar él, después que lo aprueba la Cámara, promulgarlo él, porque ya había sido derrocado. Y eso salió en la Gaceta Oficial el 9 de noviembre de 1963 y en la prensa fue publicado el 22 de noviembre de 1963, el mismo día que mataron a Kennedy. Para que vean lo que es la vida. Pero entonces usted fue parte de esa comitiva, de esos idearios de que ese estadio llevara ese nombre en honor. Exactamente. Okay. En otro tenor, otro espacio importante del deporte aquí en el corazón de Santo Domingo es el Centro Olímpico, un espacio que tiene muchas anécdotas. Y específicamente nos interesa saber el origen que tuvo y si es verdad o no que el presidente en ese entonces, Joaquín Balaguer, tuvo ese papel protagonista o no en su fundación. Bueno, hablar del Centro Olímpico o iniciar del Parque Metropolitano, como se le llamó al principio, es una historia bastante larga, pero se puede resumir en 5 o 6 capítulos o que podrían los oyentes definir ya qué fue lo que pasó. En ese homenaje que le estábamos organizando a Tetelo Vargas y las oficinas del mismo estaban en el periódico La Nación, en la avenida Mella, donde hoy está, si puedo decirlo, la tienda La Sirena, se aparecieron una tarde de finales de marzo el profesor Virgilio Travieso Soto, que era en ese entonces director general de Educación Física Escolar, y el ingeniero Juan Ulises García Saleta, que era el presidente del Comité Olímpico Dominicano. El Comité Olímpico Dominicano ofrecer una colaboración para el homenaje y el profesor Virgilio Travieso Soto anunciar que iba a recolectar con todos los escolares de la capital 1 centavo para ese homenaje. Ahí conocí yo a Huichi García Saleta. No lo conocía, lo había visto en la prensa, pero no lo conocía personalmente. Y él en una parte me dijo, joven, venga, quiero decirle algo. Yo me paré y fui a una parte con él. Me dice, yo tengo conocimiento de que usted es un gran dirigente en Villa Duarte. Yo vivía en Villa Duarte. Cuando venimos, mi familia vino de Santiago, vinimos a vivir a Villa Duarte, que teníamos familia allá. Y yo quiero que usted trabaje conmigo. Yo me sorprendí porque ni él me conocía a mí, ni yo lo conocía a él. Yo le dije, bueno, el problema es que hasta que no pase este homenaje y yo haga mi informe final, no puedo, ¿no? Cuando usted termine, pase por las oficinas del Comité Olímpico Dominicano que están en el Conde, esquina Duarte, en el 3er piso de la ferretería Morey. Y en julio, a mediados de julio, me apareció una mañana allá y lo primero que me dijo, ese es su escritorio y usted es mi asistente desde hoy en adelante. Y ahí pasaron 41 años hasta el 26 de mayo, o sea, un día como ayer, que él falleció en un accidente en la autopista 6 de noviembre. No sé tanto entonces de eso. O sea, el aniversario, llamémoslo. Ayer 26 de mayo. Y bueno, le tocó esa experiencia directo. Parece que era una persona así fuerte, de armas a tomar. Bueno, el que trabajaba con Huichi García Saleta tenía que tener mucha fuerza de voluntad, mucha ganas de trabajar, porque era un hombre que no tenía y él para el trabajo. A veces se olvidaba hasta comer cuando él estaba metido en uno de los inventos que hacía. Y ese del Centro Olímpico, hay muchas personas que no lo saben, pero el Centro Olímpico iba a comenzar en lo que hoy es
San Martín con Leopoldo Navarro, donde está rehabilitación y los veteranos, los pensionados, como le dicen. Ahí se comenzó y se hizo el primer play, solamente la nivelación y el back stop. Y se hizo un acto, eso fue en 1964, junio de 1964. La fecha exacta ya se me escapa, pero cuando Donald Reed, que era el presidente, vio en la prensa eso, mandó a buscar a Huiche al Palacio Nacional y le dijo: te estás volviendo loco, salte de ahí ahora mismo, porque esos terrenos yo se regalé a los militares para que hagan sus casas. Y efectivamente, eso por muchos años Miraflores, que es como se llama el sector, fue totalmente residencia de militares. El único espacio que quedó fue a donde años después el doctor Balaguer le dio a doña Mary Pérez de Marrancini para que hiciera la edificación del centro de rehabilitación. Entonces, ahí pasó una frustración grande. Vino la revolución y ahí se paralizó todo. Después de la revolución, Huiche trató con el doctor Héctor García Godoy, presidente provisional, de volver con el proyecto de edificar las instalaciones deportivas. Y él le dijo que no había dinero. Y nos embarcamos entonces a hacer algunas instalaciones como centro artístico deportivo en diferentes provincias, de la mano del doctor Franklin Domínguez, que era el director de información del gobierno provisional. Después, ya instalado el doctor Joaquín Balaguer en la presidencia, Huiche seguía. El proyecto principal, que fue elaborado en una visita que hicieron Huiche y el arquitecto René Sánchez Córdoba a Ciudad México, era el siguiente: de la Leopoldo Navarro hasta la Máximo Gómez iban a ser instalaciones recreativas y culturales. Eso llevaba en el borde de la 27 de febrero, de la Leopoldo Navarro hasta la Máximo Gómez, un lago con canoas y kioscos para que la gente fuera a disfrutar. Pero esa parte hubo que obviarla al no poderse hacer, y eso iba a tener 2 puentes sobre la Gómez para pasar de un lado a otro. Tal vez por falta de capital, de presupuesto. No, porque Donald Reed se opuso a que... Entonces se volvió a hacer otro, no sé cómo lo llaman los ingenieros, no me acuerdo. Una maqueta, un proyecto. El proyecto en papeles, y entonces una mañana, o sea, la mañana del 6 de noviembre de 1966, a las 8 de la mañana, dice Huiche, como él solía decir, que no decía para dónde íbamos: vamos a llegar allí. Y arrancamos, y él le dijo al chofer que fuera a buscar a Francisco Altagracia Geraldino Chapea, María Auxiliadora, y que viniera con una mocha, porque Chapea limpiaba solares para que los muchachos jugaran. Y a las 10:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1966 empezó Chapea a hacer un caminito donde hoy está la estación del metro Juan Pablo Duarte, ahí, por ahí mismo. Y fueron haciendo un caminito, entraron Huiche, Chapea haciendo el caminito, Víctor Manuel Rosario y Antonio Domínguez Olivo. Yo, medio chivo, dije que no iba a entrar por ahí, y me quedé afuera cuidando los 2 vehículos. No, se evitaba un problema tal vez. Y ellos llegaron hasta lo que hoy es
una lomita que está detrás del basquetbol del play número 2. Y él puso un punto ahí, todo eso con un cáñamo amarrado afuera, y dijo, esta tarde va a estar todo este pedazo limpio. Fue a donde un hermano de él, Fafa, que era funcionario de obra pública, y le pidió un gredal prestado, y limpió esa misma tarde lo que hoy se conoce como el play número 1 del Centro Olímpico. Y ahí empezó esa batalla. ¿Esa batalla? ¿Por qué decir una batalla? ¿Por qué fue? Porque ahí, como yo lo he llamado, no hubo sangre, pero hubo sudor y lágrimas. ¿Tuvieron alguna dificultad, alguna barrera en el proceso? Muchas barreras, muchos intereses encontrados. Figúrate, esos terrenos eran apetecidos por la gente del Naco. En la Ortega, esa esquina Kennedy, lo que hoy, había un letrero ahí que decía, el Naco, donde se vive mejor. Y ellos querían eso. Se empezaron a hacer, y hay que destacar que la mayor aportación para hacer todas esas obras populares, las primeras que se hicieron, fue con el aporte del doctor José Ramón Valles Acosta, que era el síndico de Santo Domingo, del 66 al 68, porque en ese tiempo eran 2 años. Y Valles Acosta le dio todos los recursos a Huichi, le prestó aparatos del ayuntamiento, y se empezaron a hacer todas las obras, también con la colaboración de la gente de Seguros Universales, el ingeniero Izquierdo, con aportes también de Antonio Che, de la Casa Che, y colaboraciones de muchísima gente que llevaban pesitos y cosas, pero que hacían falta. Por ejemplo, los primeros bancos que se instalaron allá para que el que ya empezaba a visitar el Parque Metropolitano pudiera sentarse, lo dio el doctor Luis H. Suárez, que era el director de Cordi. Y así muchas colaboraciones empezaron a llegar y se empezó a ver. Y ya 2 años después, en el 68, ya se estaban inaugurando los 3 plays de béisbol y los 2 plays de softball. Pero tengo una pequeña duda. Como usted según nos narra, que fue un proceso con barreras, que fue un proceso que duró años y fue una batalla, como bien mencionó. Por mucho tiempo las autoridades, específicamente la Balaguer, presidente de ese entorno, veían en el plano deportivo una forma de beneficiar su gobierno porque era una buena imagen, pero también la publicitaban como una obra que ellos asumieron en su momento, sobre todo Balaguer. ¿Me está diciendo que no fue tan así, tal vez? No. Balaguer no se interesó por eso hasta el punto de que cuando se iba a perder la sede de los centroamericanos del 1974. Y eso fue en el 71. Para llegar al 70 y pedir la sede, fue una batalla campal contra muchos intereses. Cuando aquí vino el general ingeniero José de Jesús Clark Flores, que a la sazón era vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, presidente del Comité Olímpico Mexicano y presidente de la Organización Deportiva Panamericana, y vio lo que Huichi estaba haciendo, le dijo, si el barón Pierre de Coubertin estuviera vivo, te declarara como héroe del olimpismo, porque lo que tú estás haciendo aquí con las manos es una obra que no lo ha hecho nadie en América. Y le dijo, te respaldo desde este momento para que Santo Domingo sea la sede de los Juegos del Centroamericano del 74. Ahí había maquinarias que estaban paradas porque estaban dañadas. Y ese señor sacó un cheque, lo firmó y le dijo a Huichi, arregla toda la maquinaria, a los voluntarios dale algo, ponle la suma que tú quieras.
Pero en ese proceso de ustedes de batallar por el Centro Olímpico y el deporte dominicano, ¿no recibieron entonces ese apoyo estatal, económico, tal vez al máximo de lo que les hubiera gustado? Ningún apoyo estatal. Ninguno. Fue apoyo 66-68 del síndico doctor José Ramón Báez Acosta. Simplemente, y de aportaciones de empresarios, amigos, privados. Las mayores batallas fueron después de las elecciones municipales del 68, que ganó Guarionay Lluere Montaz y el Partido Reformista la sindicatura. Una tarde se aparecieron a llevarse todos los aparatos que pertenecían al ayuntamiento. Y se lo llevaron. ¿Lo dejaron sin nada? Nos dejaron sin nada. Armamos una huelga, todos los voluntarios, porque ahí nadie ganaba un peso, todos éramos voluntarios. Y al salir eso en la prensa, Balaguer le ordenó que devolviera los aparatos. Lo devolvieron. Otro de los problemas que tuvimos fue con el Listín Diario. El Listín Diario decía que donde hoy está parte del Estadio Olímpico, que eso era de ellos. Pero ¿quién se lo dio? ¿A quién se lo compró? Si ese era el terreno del aeropuerto General Andrews. De Cuarto Trujillo. Entonces, ¿quién se lo dio? ¿Quién se lo vendió? Y pusieron, fue una batalla de una semana. Ellos ponían el letrero en el día, aquí se construirá la instalación del Listín Diario, y nosotros lo tumbábamos en la noche. Al otro día, hasta que volvió el doctor Balaguer, que nada más era de oído, y entonces acordó con los Pelleranos y los Ricard, dueños del Listín Diario, que le iba a dar el terreno donde hoy en Miraflores está el Listín Diario. El otro problema fue con la gente de Naco. Un día llegó una comunicación invitando a Huichi a un desayuno en el Club Naco. Huichi dijo, bueno, consultó, dice, vamos para allá. Entonces fuimos, Huichi, el profesor Virgilio Travieso Soto y yo, con el chofer, nosotros tres entramos y estamos sentados ahí en una mesa, nosotros de este lado y los jefes del Club Naco del otro lado. Cuando estaban sirviendo el juguito, el mangucito, que ya empezamos, Juan Bernal, el ingeniero Juan Bernal, que era el presidente de Constructora Naco, Constructora Nacional, por eso es que se llama Naco. Por las siglas. Sí, Constructora Nacional. Y le puso un cheque en blanco, estaba frente a frente a Huichi, un cheque en blanco. Dijo, ponle la cantidad que tú quieres y salte de ahí. Ese hombre se puso colorado como un tomate, largó la silla para atrás y salió huyendo por ahí. Yo le caí atrás, Virgilio se quedó y se montó y le dio un metrallón a esa puerta en la guagua y le dijo a Víctor Manuel Rosario, el chofer, vamos al ayuntamiento. Y yo no pensaba, ¿qué va a hacer este loco ahora? Se fumó 2 cigarrillos en el trayecto. Cuando llegó allá, fue directamente a donde un colaborador del doctor José Francisco Peña Gómez, apellido Solano, un sindicalista que después fue diputado, y le dijo, te voy a poner 2 camiones, 2 madrugadas allá a la orilla del río, para que me suba toda la cantidad de gente que tú puedas, para que armen casas aquí en el Parque Metropolitano. Y en 2 madrugadas había como 1000 gente de la orilla del río ya residiendo en el Centro Olímpico. Y eso evitó que los poderosos de este país se apoderaran de ese terreno. Habitándola. Llevaron personas ahí porque era difícil que la sacaran sin que llamara a la prensa o algo. No, eso fue un incidente que pasó ya cuando estaban las instalaciones populares hechas
y se iba a inaugurar la pista de atletismo y el campo de fútbol, ahí mismo donde está el Estadio Olímpico. Huichi acordó con los eran los primeros Juegos Universitarios, eso fue en el 68, y acordó con los rectores de cada universidad y con los directores de deportes de cada universidad que no iban a haber consigna política. Bueno, el asunto es que se hace el desfile de todas las universidades y todas las cosas. Y después que se dicen las palabras, se izan la bandera, la cosa, ahí empezaron la consigna política a decidir de todo, el doctor Balaguer, ya empezaba todo lo que le decían los universitarios, el doctor Balaguer y el medio millón y la qué sé yo qué. Entonces. Pero no se contaba que en La Gómez habían 5 unidades de la Policía Nacional artilladas. Y cuando entraron, mire mi hermano, el juidero fue poco. Ya imagino. A bombazo y tiro limpio se desbarató esa inauguración. Y ahí es que el teniente Ricard le propina un pecozón a Monseñor Agripino Núñez Collado. Ay, ese famoso capítulo. Que está aquí, está. Eso fue en esa vez. Pero se siguió trabajando y después se celebraron los Juegos Universitarios. Cuando se decide pedir la sede de los 12º Juegos Deportivos Centroamericanos del Caribe, que eran para el 74, había que ir a la asamblea en Panamá, que se estaban celebrando los 11º, pero los que solicitaban la sede tenían que llevar una comunicación del presidente del país y del alcalde o síndico de la ciudad donde se iban a celebrar los Juegos. 2 días antes de irnos para Panamá, no teníamos ni la carta del doctor Balaguer ni la carta de Guayonel Joubert montada. No teníamos nada para pedir la sede. Solamente contábamos con el favor del general José Jesús Clar Flores, que iba a estar allá en Panamá. Entonces, Huichi se la agenció y fue al ayuntamiento y con unos empleados amigos consiguió 2 hojas de papel timbrada, sellada, del ayuntamiento. El profesor Gregorio Antonio Domínguez Hernández hizo 2 párrafos diciendo que el alcalde apoya los juegos, lo que sea, y yo le falsifiqué la firma a Guayonel Joubert montada. ¿Se la falsificó? La falsifiqué. Porque no había de otra. No, y eso fue lo que nosotros llevamos, simplemente. Pero teníamos el apoyo del general Clar Flores, que dijo que Santo Domingo era que tenía que ser sede. Y cabildeó con todos los delegados, porque nosotros estábamos compitiendo con la ciudad de Ibagué, de Colombia, que llevó diputados, llevó generales, llevó funcionarios, y hizo una recepción tremenda, mientras nosotros lo que hicimos fue un coctelito. Sí, no, pero era lo que podían hacer. No, pero yo sé que esta historia es muy amplia, y yo creo que hasta vamos a tener que cuadrarla de poco a poco en más capítulos. Pero hay algo que me da curiosidad, y es que en todo este proceso, como usted me dice, que hasta tuvieron que salir de la ley por la falta tal vez de apoyo. ¿Ustedes no cayeron presos o algo? No. Bueno, Huichi cayó 3 veces preso. 3 veces preso. Por invadir terreno del Estado. ¿Terrenos que que no eran de ellos para otros asuntos? Exactamente. Por aquí creo que hay una foto de él sentado en el banquillo de los acusados. Pues sí, pero lo descargaban porque determinaba que esos terrenos no eran del Estado, que eran del municipio, y que era el municipio que estaba apoyando. Entonces, cuando se consigue la sede de los 12 juegos, como le llamamos, había 90 días después,
hay que nombrar un comité organizador. Entonces, ¿a quién se buscaba? Porque sin el apoyo del gobierno. Entonces, se habló con el doctor Rogelio Lamarche Soto, un eminente médico y una persona seria de este país. Y él, a regañadiente, aceptó. Se hizo un comité organizador y me acuerdo que de los que estaban, el tesorero era Federico Lalane José, que era vicerrector de la UAS en esa época. Y se mandó ese comité organizador. A los 6 meses, la UDECABE mandó 2 emisarios a ver qué es lo que se estaba haciendo. Aquí no se estaba haciendo nada. Ni un chele. Esa tradición de dejarlo para el final siempre. No, que no se había conseguido nada con el gobierno todavía. Y en el 71, el mes no me acuerdo, pero sé que fue en el 71, se anunció, la UDECABE anunció que venía en pleno a que le hicieran un informe o que le quitaban la sede a Santo Domingo. Y la prensa ahí, encabezada por Álvaro Arbelo Hijo, Tomás Troncoso, Luis Fernández en el Nacional, empezaron a bombardear al gobierno. ¿Cómo? Porque iban a quitar la sede, ¿sí? Porque no había nada. Así es. Entonces, el doctor Balaguer se apareció una mañana al Centro Olímpico, al Parque Metropolitano, que todavía no era Centro Olímpico. Y cuando yo que estaba en la oficina del Comité Olímpico, que nosotros le decíamos el Palomar, porque era una casita de madera ahí en el Parque Metropolitano, oficina arriba y almacén abajo. Ahora, muy sencillo. Y entonces, cuando yo vi todos esos carros, dije, bueno, ahora sí nos van a sacar de aquí. Entonces, ahí venía un capitán corriendo. Y el ingeniero, digo, está por ahí, que atrás venía el general Osiris Perdomo Rosario, que me conocía muy bien. Y ya lo mandé a buscar, mandé a Rolando Gómez Valdí. Y ahí vino Huichi en camisilla, porque estaba haciendo, porque se vio por allá atrás, en camisilla al carro del doctor Balaguer. Y el doctor Balaguer le dijo, Saleta, usted es un hombre muy perseverante. Lo quiero ver esta noche en Palacio. Y ahí fue que empezó esa noche el gobierno a apoyar. Desde luego pidió que se cambiara el comité organizador. Y hubo que cambiarlo. Pero de ahí empezó, él dijo que iba a hacer todas las obras grandes, que le hicieran todos los proyectos, y se hicieron los juegos. Qué bien. Quisiera preguntarle entonces, ¿existen algunas opiniones que dicen que el Centro Olímpico tal vez debería tener otro nombre, sea estas figuras emblemáticas que ha habido en el pasado, pese a que es el del patricio Juan Pablo Duarte? ¿Usted qué opina al respecto? Fíjate, el nombre de Juan Pablo Duarte, del patricio Juan Pablo Duarte, que tiene todos los honores en nuestro país, lo propuso el mismo Huichi. Para que a ningún legislador se le ocurriera llevar un proyecto para que se llamara Joaquín Balaguer. Pero ya a esta altura, una gran generalidad de los deportistas dominicanos y de los dirigentes deportivos dominicanos están conscientes de que el Centro Olímpico debe llevar el nombre de Huichi García Saleta, porque Juan Pablo Duarte tiene todos los honores, nunca fue deportista, y el mismo Juan Pablo Duarte, donde quiera que esté, se sentiría satisfecho de que se le pusiera ese nombre, porque eso está ahí por, como yo digo, por la idea y la perseverancia de Huichi García Saleta. No entendemos. Entonces, usted dice de quitar el nombre de Duarte y ponemos un deportista, un padre del deporte, como fue Huichi. Exactamente. Y yo, antes de terminar, yo quisiera, porque
déjame decirte que esta es la primera entrevista que se hace tan extensa relacionada con el Parque Metropolitano, hoy Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Y yo quiero rendirle homenaje a los obreros que sin exigir nada y sin ganar nada trabajaron en esa obra desde sus inicios, que fueron José Altagracia Geraldino Chapea, Antonio Domínguez Olivo, Víctor Manuel Rosario Cepillo, Ramón de la Cruz Perry, Antonio Cava, Efraín Cava, Duarte Matos, Fernando Pérez, Ramón Serrano, Francisco Mota y Rafael Sarní. Y a los que nunca, siendo personalidades, nos dejaron solos porque siempre estuvieron ahí: profesor Virgilio Travieso Soto, Enrique Ripley Marín, Gregorio Antonio Domínguez Hernández, Máximo Bernal Vázquez, Coronel Jorge Geraldo Marte Hernández, Faisal Avelas Boom, Tomás Arturo García Saleta, Tutú, Freddy Vera Goico, Álvaro Albelo Hijo, Miguel Peguero Calzada, Rolando Gómez Suardí y el sargento Isidro Domínguez Olivo. Esas personas no fallaron un día, y algunos 2 y 3 veces a la semana, visitando para ver qué podían ayudar y qué hacer por el Parque Metropolitano y después Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. No, yo quisiera agradecerle por toda la labor que usted ha hecho. Antes de finalizar, mi última pregunta. Aparte del Centro Olímpico, en la actualidad se está viendo un pequeño tema es con el Estadio Quisqueya, que, como ha pasado en otras ocasiones, hay intereses, como bien mencionó, que buscan convertirlo fuera de un área deportiva a un área de residenciales, un área comercial, quieren adquirir el terreno. ¿Esto ha pasado antes y qué opina al respecto? No, ya sí, eso pasó una vez creo que con el ingeniero Rodríguez Sandoval, que tenía un proyecto para hacer un hotel también ahí. Pero no creo que eso sea factible. Un hotel en esa zona no tiene ninguna razón de ser, creo yo. Y hacer un nuevo estadio conllevaría que tendría que ser en una relación público-privada, porque hacer un estadio como los que se necesitan ahora llevaría muchos recursos, muchos millones de dólares para hacer algo. Todavía el Quisqueya, yo creo que si lo acondicionan en su parte interior, puede dar unos años más. Pero siempre hay intereses. Hay gente que lo que busca es destruir para construir, porque sabe que va a obtener grandes beneficios. No, lamentablemente. Pues nada, don Julio, nuevamente agradecerle por toda esta gran anécdota que nos ha hecho y por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad. Desde que haya tiempo deberíamos continuar este conversatorio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.